Todos tenemos magia. No hay una persona que no pueda hacer milagros. Y aunque te parezca curioso, es la forma como tú canalizas la energía, lo que te llega y cómo lo expulsas, es decir, cómo lo das, cómo coges la energía que recibes de las plantas, de los animales, de la información que tienes, de tu alrededor, de tu conciencia, de tu ser, cómo coges toda esa energía y cómo la expresas afuera. Si tú estás acá en la tierra, significa que tienes una misión, que tienes un trabajo que hacer y es un trabajo evolutivo. Y por eso nos pasan todos los problemas que nos pasan, porque hay algo que tenemos que aprender, hay un reto, la vida está llena de retos, está llena de pasitos y si nosotros decimos que es una evolución, significa que vamos a llegar de un punto a un punto mucho más alto, a un punto C, a un punto D, pero cada vez vamos a ir subiendo. Eso se llama evolución y nosotros no podemos devolvernos en cuanto a la evolución de conciencia. Una vez aprendemos la lección, ya la pasamos. ¿Y cómo pasamos esas lecciones? A través de los problemas, a través de las cosas que nos suceden. A veces tenemos miedos a enfrentar cosas que se nos presentan, pero si nos entrenamos, si sabemos cómo enfrentarlo y cómo saber qué ayuda tenemos, porque en la vida tenemos muchas ayudas. Es como cuando vas al supermercado o al lugar donde compras las herramientas y te llenas de herramientas y con esas herramientas puedes arreglar las cosas que necesitas arreglar o las cosas que necesitas colgar o las cosas que necesitas hacer. Lo mismo pasa en nuestra vida. Las situaciones que suceden a nuestro alrededor son herramientas que nos está entregando la vida. Es un regalo de Dios que tenemos para poder seguir subiendo, seguir evolucionando. La buena noticia es que sí, efectivamente no podemos bajar la evolución. Es decir, si estás cursando el cuarto grado y fallaste en unas materias, no tienes que devolverte a hacer primer grado. Sencillamente tienes que trabajar en la lección que te está haciendo falta, pasarla y seguir adelante. Pero todas las lecciones en la vida tenemos que pasarlas. Por eso es que a veces vemos que nos llega una lección más grande porque definitivamente no entendimos la sencilla. Entonces nos tuvieron que poner otro problema, como cuando vamos al colegio y nos ponen unos problemas de matemáticas y ya los contestamos. Luego nos van a poner otros y quizás esos otros van a ser un poquito más difíciles, más complejos. ¿Por qué? Para que dominemos el tema. Y de eso se trata. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer magia? ¿Cómo puedo yo transformar las cosas que me pasan a mi alrededor? ¿Por qué? Porque hay un punto en que nosotros llegamos a estar saturados, que ya no estamos conformes con lo que tenemos, con la persona que tenemos, con el trabajo que tenemos, con la función que estamos haciendo y necesitamos buscar algo diferente. Primero, cuando estás haciendo una función, es importante que no dejes esa función hasta que no tengas otra, hasta que no sientas que te puedes soportar. Función es todo lo que yo hago que me devuelve algo, que me genera algo, con lo que yo puedo sobrevivir, con lo que yo puedo vivir y vivir tranquila y vivir de manera consciente, lo hago. Y si lo haces con amor, entre más amor le pongas, posiblemente eso se te va a volver tu misión. Misión es algo que hacemos súper sencillo, que no nos cuesta trabajo y que lo podemos hacer y lo podemos enseñar de mil amores y lo hacemos súper bien. Pero no siempre están conectadas las dos. Pero lo que vamos a hablar hoy es de cómo creo esa magia. Lo primero que necesito es ser consciente. No sé si te ha pasado que a veces vas a terapia y sales y en la terapia todo se veía fácil, pero cuando saliste, la cosa ya no se ve tan fácil y vuelves a actuar de la misma manera. ¿Qué significa? Que todavía ese miedo que tienes no se ha vuelto consciente, es decir, no lo has podido integrar. Nosotros tenemos un sistema que es el sistema reptiliano. Toda la información que llega a nuestra corteza prefrontal y cuando queremos memorizar o cuando queremos realmente entender y comprender esto se va a ir al sistema reptiliano. Ahí es donde conectamos con las emociones, ahí es donde nuestro sistema neuronal empieza a engrosarse y empieza a hacerse que se quede ahí la información. Y esa información puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa que me va a servir para algo positivo. Si es negativa, significa que me va a servir para generar más miedos, para generar más reacciones. Pero ¿cómo genero reacciones?
Durante todo el día yo estoy recibiendo información, estoy recibiendo estímulos de diferentes maneras. Yo puedo, de pronto me detengo a echarle agua a mis plantas. Estoy recibiendo energía positiva porque las estoy dando, les estoy cuidando, quizás les estoy hablando, quizás estoy limpiando el polvo. No importa lo que esté haciendo, pero estoy recibiendo información. Quizás me levanto y me encuentro a mi hijo, me encuentro a mi esposo, me dicen algo, estoy recibiendo información, pero depende de mí cómo voy a manejar esa información. Cuando yo recibo la información, eso me va a generar a mí una emoción. Y las emociones, lo ideal de las emociones es que sean neutras, es que una emoción no te genere nada que sea positivo o negativo. Por ejemplo, me dio rabia. ¿Es una emoción negativa? No, es una emoción, es algo que yo sentí. Una emoción es algo que viene de mi cuerpo, pero depende cómo yo la maneje. Si yo de ahí de emoción se va a volver un sentimiento y depende de mi sentimiento la manera como yo voy a reaccionar, la manera como yo voy a manejar mi estado de ánimo, la manera como yo voy a finalmente a generar mi personalidad. Entonces, todo empieza con las emociones. Si tú quieres hacer magia, tienes que manejar las emociones. Necesitas manejar las emociones porque las emociones se van a dar. O sea, es algo automático. Es algo que el sistema humano lo tiene. No lo puedes cortar. No lo puedes quitar, es algo que lo vas a recibir, pero depende de ti cómo lo vas a recibir. Es decir, tú llegas y recibes cualquier tipo de información. Tarda máximo 5 segundos en entrar al sistema y decir, esto es lo que está pasando. Depende de la información que yo ya tenga predispuesta. Esto va a durar más, este sentimiento va a durar más o va a durar menos. La cebolla no me gusta. Entonces, ¿qué me genera? Me genera una emoción. ¿Cuál es esa emoción? Siento náuseas, siento que me duele el estómago, un sentimiento de aversión, de, uy. Entonces, ¿qué pasa? Que el sentimiento de aversión es hacia ese plato, hacia esa persona que está oliendo, que es la que huele a cebolla o la que huele a ajo. Estoy generando algo, pero recuerda, hay personas que les encanta la cebolla y no les genera absolutamente nada. Significa que está en tu mente, significa que no es algo, es tu realidad, que es diferente a la realidad de la otra persona. Pero ¿cómo puedes tú confrontarla? ¿Cómo puedes confrontar ese miedo a las alturas? Hay algo que tiene que ver con esa reacción que tienes. Es algo que tiene que ver con algo que ya pasó. Generalmente lo que siento, las emociones tienen que ver con un trauma. Cuando yo lo logro sentir, significa que ahí hay un trauma que tengo que estar relacionado en mi sistema reptil. Entonces, cuando yo conecto con ese sistema reptil, ok, aquí pasó algo, hago algo que necesito solucionar. ¿Y cómo lo puedo solucionar? Muchas personas que dicen, es que tienes que tener energía positiva. Sí, pero es que la energía positiva, los pensamientos positivos, no solamente los puedo tener cuando evito cosas. Sí, yo puedo evitar mirar noticias para pensar que yo no quiero involucrarme en ese aspecto, pero a veces necesito escucharlas porque necesito información o quiero información para que si estoy hablando después en alguna reunión con alguien, yo tenga también información y yo pueda dar mi punto de vista. Pero no significa que cuando recibo la información voy a catalogarla como positiva o como negativa. Voy a generarle una característica positiva o negativa. Entonces esta persona no, esta persona, este gobierno es terrible o este gobierno es buenísimo. Porque esto depende de mi realidad, depende de lo que yo ya tenga programado en mi mente, depende de la cultura, depende de todo lo que escuché. Resulta que, recuerda, cuando somos pequeños, nosotros todo lo que nos dicen, si el papá, la mamá, el tío nos dice algo, nosotros lo creemos. De los 0 a los 7 años, nosotros solamente estamos grabando información y toda la información es verdadera, no hay ningún cambio. Entonces, generalmente los traumas vienen de esa época, porque todavía no tengo la conciencia suficiente, la personalidad suficiente para decir, tiene sentido, pero ¿cómo lo cambio? Cuando yo puedo entenderlo, cuando yo puedo entender, ok, este olor a cebolla, si a esta persona no le causa nada, ¿yo cómo puedo hacer para manejarlo? Y tengo dos opciones. Uno, lo confronto, empiezo a entender cómo puedo cambiarlo, me lleno de información que puedo entender y pasar a mi sistema reptiliano y decir, es que esto no tiene ningún sentido, yo también puedo disfrutar esto tiene vitaminas, o sea, ¿qué información le voy a meter a mi cerebro para que yo pueda hacer ese cambio? O yo puedo sencillamente alejarme, decir, uy, con esa persona ya ni siquiera quiero hablar, pero el problema no fue la persona, el problema fue la emoción que le puse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto empieza a durar varias horas, ya no solamente tengo aversión a esa persona, sino que me siento irritado hacia esa persona. Ya
no me la aguanto. O el plato se me dañó, el estado de ánimo en el que estaba, porque sencillamente el plato venía con cebolla y ya todo se contaminó. Entonces yo pienso que se contaminó el resto del plato y ya ni siquiera quiero verlo. ¿Y qué pasa? Que luego, si eso, voy a dejar que eso dure por mucho tiempo, la gente ya empieza a verme como una persona quisquillosa y eso no es lo que yo quiero. Fíjate lo importante que es manejar las emociones. Hay 8 emociones básicas. La emoción de rabia, tengo una emoción que me da miedo, me da felicidad, me da tristeza, me genera sorpresa, me genera confianza, me genera frustración o me genera disgusto. Entonces, esas son las cosas que son normales y que si yo quiero crear magia, fíjate que mientras estábamos contando esto, podemos ver que yo puedo transformar esto, puedo cambiar esa situación, puedo cambiar la manera como me estoy proyectando hacia los demás, la manera como estoy creando mis relaciones. Solamente porque soy consciente. Si esa cebolla me está cambiando y me está cambiando la perspectiva de la realidad, significa que ahí hay algo que yo puedo cambiar. Ahí está la magia, ahí está la alquimia, porque depende de mí, no depende de los demás, no depende de que nadie, de que la gente sepa que a mí no me gusta la cebolla y no me pongan cebolla acá. No depende de que las noticias sean a favor mío, de que yo cambie el canal y ponga un canal donde me digan las cosas que yo quiero escuchar. No, yo lo que quiero escuchar finalmente es una noticia. Yo no quiero escuchar que me digan que es bueno o que es malo, porque yo tengo mi propia conciencia. En mi propia conciencia yo puedo deliberar si me voy para este lado o para este lado, pero no porque me vaya a me lleve a crear un grupo para pelear por esto. No, es porque me genera paz. Yo lo que necesito es saber si yo quiero verme envuelta en esta situación o no. Cada cosa que pasa, cada cosa que le pasa a alguien significa que es una lección que tiene que superar y tú no puedes superar las lecciones por nadie. Tú desafortunadamente o afortunadamente, tú tienes tus propias, nadie va a solucionar los problemas que tú tienes, porque tú los tienes, porque son tuyos, porque son para que tú crezcas. Así que tú tampoco tienes derecho a interferir en nadie, en lo que le pasa a nadie. Y ese es el punto. El punto es cómo yo puedo transformar, cómo esa magia que tengo adentro eh, puede renacer, cómo puedo cambiar este miedo que tengo, cómo puedo empezar a vivir de manera más tranquila. Escuchar este tipo de podcast, escuchar estas cosas son supremamente positivas y me van a ayudar, pero me van a ayudar en la medida en que yo entrene mi mente. Si yo entreno mi mente y empiezo a hacerme consciente, es decir, recibo la información y necesito, no todos necesitamos la misma información. Hay personas que necesitan más información. Una persona que tiene miedo a volar necesita buscar más información, necesita buscar el porcentaje de caídas de los aviones, la seguridad, quizás necesita entender un poco más del el sistema, cómo funciona el sistema aéreo, qué pasa cuando hay una emergencia, necesita entender un poco más para que su sistema de conciencia no le genere una mala pasada, sino sepa, pueda analizar. Es como cuando ayer yo iba caminando y tenía que pasar por un lugar donde estaba oscuro y yo tenía una sombra. De repente me alcancé a asustar, esa fue mi emoción, pero al momentico me di cuenta que era mi sombra. O sea, cuando yo entiendo lo que está pasando, eso me genera confianza y digo, "Ah, es mi sombra". O sea, realmente no pasaba nada malo. Pero si yo me angustio y empiezo a crear un montón de cosas en mi mente de aquí me va a salir un raccoon, aquí me va a salir un animal, aquí eso es algo que yo creé en mi mente. Yo no necesito crear, yo necesito crear, pero cosas positivas. Y las cosas positivas dependen de mí. Y la primera base es no le pongas color a las cosas. Sencillamente, el objetivo de todos al final es volvernos creativos. Cuando tú te vuelves creativo, cuando tú logras hacer la magia, cuando tú pintas algo y tú ves que creaste de un papel que no tenía nada, creaste algo bellísimo, eso significa que tu sistema de conciencia está floreciendo, que estás creando con libertad, que te estás sintiendo libre de pintar, de hacer, estás creando. La misma manera, la vida puedes crear la realidad que tienes. Cuando tú tienes personas a tu alrededor que
que te dan información. Todo el mundo te da información, pero depende de cómo tú lo miras. La información está para todos. Lo que pasa es que no sé cómo manejarla, no sé cómo volverme consciente porque generalmente todo lo que hago lo hago de manera automática. Automática significa auto, viene de mí mismo. Entonces, cuando una cosa es automática significa que no necesita de ninguna cosa externa. Es cuando digo yo, mi autoestima. Mi autoestima es porque viene de adentro, porque no necesito de nada externo para que me afecte lo que yo pienso de mí mismo. Recuerda, lo primero, busco información, pero no me quedo solamente en la información, necesito verificarla, necesito ver cómo puedo comprobar que eso que me están diciendo es cierto. Tengo que buscar y quizás tengo que montarme a ese avión, quizás tengo que ponerme enfrente a las situaciones donde me va a salir la cebolla. ¿Y cómo la voy a manejar? Porque necesito verificar que efectivamente esto no tiene que ver con algo y que voy a ser así para siempre. El objetivo de nuestra vida es que nacemos sanos, vivimos sanos y morimos sanos, pero eso depende de nosotros, de pasar toda esa cantidad de pruebas que se nos están poniendo, porque las pruebas, nadie te pone pruebas que tú no puedas superar. Nadie le pone a un niño un problema de química cuando sabe que el niño todavía no está listo. ¿Por qué? Porque sabemos que no lo va a pasar. Pero si estás en esta vida, hay una cosa que se llama confianza, pero confianza en que existe la posibilidad de que yo resuelva esta situación. Si tienes menos de 7 años o de 10 años, seguramente tu vida depende de otro. Nadie te está pidiendo que resuelvas cosas que no puedes resolver, porque entonces en ese caso el que las va a resolver es la persona que está a cargo tuyo. Y es válido porque es válido para esa persona que te va a ayudar. Esa es su función, te va a ayudar a crecer. Pero una vez tú ya tienes conciencia, una vez ya tú tienes 18 años, pues ya la cosa cambió. Ya eres tú el que maneja sus emociones, eres tú el que maneja toda la información. El siguiente punto es, a veces tenemos traumas y tenemos cosas que decimos es que no podemos. ¿De qué manera las vamos a solucionar? Reprográmate, empieza a manejar de manera consciente tu inconsciente. Dale información a tu inconsciente para que cuando estés dormido, él se vaya reprogramando, para que él empiece a tener unas creencias nuevas, para que él empiece a hacer magia, porque la magia depende de ti, pero tiene que ser de manera consciente. Tienes que empezar a trabajar desde tu subconsciente. Y para eso hay muchas estrategias. Está el hecho de sentarte a meditar, pero no te va a funcionar la meditación si tú no has entendido cómo va a funcionar. No se trata de solamente sentarte y poner tu mente vacía. Vas a encontrar muchos manuales, vas a encontrar muchos videos que te van a decir cómo reprogramas tu mente. Siéntate y repite esto. Pero si tú no lo crees, si tú no actúas, si tú no tomas conciencia de que tienes un montón de celulitas y cómo les vas a llevar a ellas la información, de cómo te vas a comunicar con ellas, el proceso te va a tomar mucho más tiempo. Entonces, yo a veces escucho muchas personas que me encantan y ahora las entiendo y digo, ah, ya entiendo por qué ellos dicen esto, ya entiendo por qué a ellos les está funcionando. No a todo el mundo le funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas sencillamente toman la información de manera automática para seguir el mismo comportamiento que tienen con una supuesta información nueva, pero esa información se está volviendo como los libros que tienes en la biblioteca, sí los tienes ahí, pero no los sabes cómo utilizar. Si yo te digo, encuéntrame tal libro donde está tal información, te va a tardar mucho tiempo, pero lo ideal es, si tú lo vuelves consciente, si tú creaste un sistema donde tú le pusiste un sticker ahí y sabes exactamente, o creaste un sistema donde tú tienes unas fichas donde dices, cuando yo necesito hablar de las emociones, está en tal libro y tienes los libros catalogados de cierta manera, tú vas a poder encontrar esa información de manera rápida y fácil. Y de eso se trata de que nos reprogramemos. Entonces, una vez reprogramados, una vez ya verificaste, una vez ya tienes toda la información, sencillamente lo que necesitamos, el último paso es un paso de sensibilización, de cómo alejo lo que me estaba perturbando, cómo definitivamente me doy cuenta que esto era una cosa que yo estaba sintiendo, pero que no es cierto. Cuando yo siento dolor, cuando yo me corto, uy, sentí el dolor, fue la emoción, pero después depende de mí si voy a seguir sintiendo ese dolor, depende de mí de cómo puedo aislar ese dolor y empezar a dejar de sufrir, no voy a sufrir por este dolor, esto fue lo que me pasó, me tomé esto. Cuando voy al médico generalmente él me va a dar unas pastillas para que me calme el dolor, pero no me va a sanar. La sanación viene de adentro hacia afuera. Cuando tú ves una planta y tú dices, ay, está malita y tú le cortas, le estás quitando ese proceso de regeneración, no lo estás dejando sanar, él necesita tiempo, él necesita esa parte femenina de,
de sanación. Tú en la vida necesitas una parte masculina y una femenina. La parte masculina es la que actúa y la parte femenina es la que tiene la paciencia, la que contiene. Eso es lo que necesitas. Entonces, si empezamos a utilizar todas estas herramientas, seguramente vas a poder hacer magia. Si esta información es valiosa y puedes compartir con alguien, compártela porque eso es crear comunidad. Vamos a ayudar a las personas a que seamos conscientes de las cosas que nos están sucediendo. That's it. Espero vernos muy pronto en el siguiente podcast. Bye bye. Thank you.